Bueno, pues le voy a explicar lo que es el tamaño y complejidad de el genoma. El tamaño se dice que es el número total de bases de ADN que van a estar contenidas en un genoma haploide. El genoma humano aproximadamente abarca 3.2 billones de nucleótidos, los cuales van a estar divididos en 24 moléculas lineales. Eh, 50 millones de nucleótidos van a ser de cadena corta y el otro tanto, los 260 millones de nucleótidos van a ser de cadena más larga. Cada uno va a estar contenido en un genoma diferente. Y acerca de la complejidad, eh, se dice que no está dada o no está regida por el número total de genes que va a existir, sino las partes de un gen que van a ser ocupadas para obtener nuevos productos. Y esto también eh, tiene que ver con la teoría evolutiva, desde organismos más sencillos hasta organismos más complejos. Vamos con los genes eucariotas, los cuales estos van a estar contenidos en la cromatina. ¿Qué es la cromatina? Es un complejo formado por ADN y proteínas. El compuesto o la unidad básica de la cromatina es el nucleosoma y esta va a estar formada por 8 moléculas o más bien 8 proteínas de histona. El, el- el gen eucarionte tiene distintas regiones o elementos. El primero va a ser el promotor y las regiones reguladoras. Estos van a ser silenciadores o potenciadores, las cuales van a regular la actividad que va a tener un gen determinado. El segundo va a ser el sitio de iniciación de la transcripción. Es el lugar donde se va a determinar qué nucleótido será el extremo de el 5-ARN. Tenemos también el sitio de iniciación de la traducción, que es una secuencia que se va a localizar en distintas partes, ah, con distancias diferentes antes de la iniciación de la transcripción. Los exones e intrones son secuencias presentes en el gen que, según, según se decida, serán conservadas o eliminadas en el proceso de la transcripción. Y la región 3 UTR va a ser una codificación de ARN que va a añadir 200 o 300 nucleótidos de adenina. A grandes rasgos, el gen procarionte o procariota solamente va a contener una molécula de ADN. Su ciclo va a ser muy corto, ya que son cadenas súper enrolladas. Va a contener, bueno, va a estar presente los intrones y los exones. Mm, Se van a agrupar de manera lineal y estos poseen el ADN para codificar todas las proteínas, pero El genoma existe. procariótico, o mejor conocido como genoma bacteriano, está constituido por una molécula de ADN circular, la cual se encuentra cerrada a través de un enlace covalente. Estos forman complejos con grandes cantidades de proteínas no histonas, los cuales ayudan a que el genoma procariótico mantenga su estructura definida y compacta dentro de una zona que se encuentra en el citoplasma llamada nucleoide. El genoma procariótico está superenrollado negativamente y se encuentra unido o pegado a una gran serie de bucles. El ciclo celular de este también es muchísimo más corto que el de las células eucariotas. El siguiente punto son los plásmidos. Además del cromosoma, una célula bacteriana puede contener de uno a más plásmidos. Un plásmido es una molécula de ADN extracromosómico que posee o trae los genes necesarios para su propia replicación y los genes necesarios para poder para que la célula pueda realizar de una a más funciones celulares. Estas funciones
no son, bueno, normalmente no son funciones esenciales. Los plásmidos también se encuentran súper enrollados y esto hace que tengan una estructura compacta y condensada. Estos pueden replicarse de manera autónoma, o sea, ellos mismos se pueden replicar. El siguiente punto son los episomas. Un episoma es un factor genético bacteriano, el cual se puede encontrar de manera aislada en el citoplasma o se puede encontrar como un elemento integral del cromosoma. Los episomas más conocidos son los plásmidos, como lo es el plásmido F o el factor F. El factor F es un episoma porque lo encontramos tanto como plásmido en el citoplasma y lo podemos encontrar en el cromosoma de la célula. El último punto que voy a exponer o que voy a explicar es lo que es el replicón. Las bacterias, a diferencia de lo que son las células eucariotas, poseen la capacidad de que puedan replicar su propio ADN a lo largo de todo su ciclo celular. Se denomina replicón a cada unidad de replicación de ADN que pueda contener o que contenga los elementos requeridos para que puedan regular dicho proceso. El cromosoma bacteriano se replica a través de un solo sitio de origen que se mueve de forma lineal hasta completar la duplicación total de una molécula, por lo que esto es lo que constituye un replicón. Esto facilita la regulación que está concentrada en la etapa de iniciación. Una vez que la replicación del cromosoma se inicia en su propio origen, todo cromosoma será duplicado. Y los plásmidos constituyen replicones independientes del cromosoma, generando una replicación por ciclo celular que se coordina con la replicación genómica. Estos serían lo que son los plásmidos unicopia o permitir que haya varias replicaciones por todo el ciclo, que son los plásmidos multicopia. Los viroides son pequeños ARN circulares entre 250 y 400 nucleótidos que aún sin codificar proteína alguna logran infectar e inducir enfermedades a las plantas. Estos no están protegidos por ningún tipo de cubierta. Están formados exclusivamente por una cadena circular sencilla de ARN de pequeño tamaño de una alta estructura secundaria con actividad ribosómica de autocatalizarse. Estos carecen de actividad de ARN mensajero y se replican de forma autónoma utilizando el sistema de transcripción de la célula susceptible. Los priones. Estos son los agentes causantes de un grupo de patologías neurodegenerativas letales, características de mamíferos, también conocidos como encefalopatías espongiformes transmisibles. Y un prión se compone de la proteína anormalmente doblada que causa condiciones neurodegenerativas progresivas. Esta proteína se llama proteína celular del prión y estas proteínas misdobladas afectan a la estructura del cerebro actuando como un patrón. Esto quiere decir que inducen a las proteínas con un tipo de plegamiento normal que se conviertan a la forma anormal del prión, llevando así una acumulación de estas. Ahora les hablaré del genoma eucarionte. Este se define como todo ADN presente en los cromosomas, incluidos los genes y las regiones no codificantes. En cada célula eucariótica parece haber un gran exceso de ADN, o por lo menos de ADN cuyas funciones son desconocidas. Asimismo, se estima que en las células eucarióticas menos del 10% de todo el ADN codifica para proteínas. También sabemos que la cantidad de ADN en comparación a las células procarióticas es mayor. Las secuencias de genes eucarióticos que codifican para proteínas habitualmente no son continuas, sino que están interrumpidas por secuencias no codificadoras. Las secuencias no codificadoras que producen interrupciones dentro de un gen se conocen como intrones o secuencias interpuestas, y las secuencias codificadoras, que son aquellas que se expresan, son llamadas exones. Asimismo, el ADN eucariota contiene varios tipos de secuencias, como lo es secuencias DNA únicas, secuencias DNA moderadamente repetitivo y DNA altamente repetitivo. Los niveles de compactación. Estos se dividen en primer nivel de compactación, que es collar de perlas, segundo nivel, que es solenoide, tercer nivel, que son bucles, y los niveles superiores de compactación.
Como sabemos, la cromatina es una estructura helicoidal formada por ADN de doble cadena. Estructuralmente, la fibra de cromatina está formada por una sucesión de nucleosomas. Cada uno de estos nucleosomas está formado por un octámetro de histonas y por una fibra de ADN de 200 pares de bases de longitud. Las histonas se disponen en paquete de 8 moléculas constituidas por una pareja de 4 tipos distintos de histonas: H2A, H2B, H3 y H4. La doble hélice de ADN envuelve a los octámetros histonas con 146 pares de nucleótidos en torno a cada octámetro. Esta estructura recibe el nombre de nucleosoma y es la unidad estructural de la cromatina. En la formación del solenoide se forma por el enrollamiento sobre sí mismo de la fibra de cromatina de 10 nanómetros, formando una estructura en forma de muelle. En cada vuelta hay 6 nucleosomas y 6 histonas que se agrupan entre sí y constituyen en el eje central de la fibra de 30 nanómetros. Forma bucles con una longitud promedio de 300 nanómetros. La eucromatina es una forma de organización de la cromatina. Su estructura se asemeja a la de un collar de perlas y cada una de estas perlas representa un nucleosoma. Los nucleosomas están compuestos por 8 proteínas denominadas histonas con un aproximado de 145 pares de bases de ADN. La función de la eucromatina es que participa en la transcripción de ADN a ARN mensajero. La estructura menos compacta que tiene permite a las proteínas reguladoras de genes y a los complejos de ARN polimerasa unirse fácilmente en la secuencia de ADN, permitiendo así el principio de la transcripción. La heterocromatina es otro tipo de organización de la cromatina. Esta es la parte más compacta o cerrada de cromosomas. Se caracteriza por las marcas bioquímicas y por la hiperacetilación. Con la heterocromatina se asocian regiones genómicas transcripcionalmente salientes. Existen 2 tipos de heterocromatina, las cuales son la heterocromatina constitutiva, que contiene pocos genes y está formada principalmente por secuencias repetitivas localizadas en grandes regiones coincidentes con centrómeros y telómeros. Y por otro lado está la heterocromatina facultativa, la cual está compuesta de regiones transcripcionalmente activas que pueden adoptar las características estructurales y funcionales de la heterocromatina. Las histonas son básicamente proteínas y son ricas en residuos de lisina y de arginina. Estas muestran un elevado conservadurismo evolutivo y interaccionan con el ADN formando una subunidad que se repite a lo largo de la cromatina, denominada nucleosoma. Entre las principales histonas que se han aislado en diferentes especies eucariontes son la H1, la H2A, la H2B, H3 y H4. Los alelos refieren a características que podemos heredar, son una variante de cómo se expresa un gen, como el color de los ojos, el color de cabello, etc. Los alelos nos hablan de lo que podemos ver, pero se encuentran relacionados con lo que no podemos ver, que es el código genético. Los alelos se encuentran en la misma posición dentro de los cromosomas homólogos. Si 2 son idénticos, el individuo es homocigoto para un gen, pero si los alelos son diferentes, el individuo es heterocigoto para cierto gen. Se denomina cromosoma a una molécula de ácido nucleico que actúa como depósito de la información en una célula, ya sea eucariota, procariota, un virus, etc. Los cromosomas son estructuras con apariencia de hilo ubicadas dentro del núcleo de las células de animales y plantas. Cada cromosoma está compuesto de proteínas combinadas con una sola molécula de ácido